Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Daniel Eduardo Morales Rodríguez. Estudio la carrera de Contador Público en el Instituto Tecnológico de Chetumal y les voy a hablar acerca del contrato de publicidad. Contrato de publicidad. Son contratos de naturaleza mercantil, teniendo en cuenta de que los sujetos intervenientes en el mismo son empresas y generalmente agencias de publicidad. Un contrato de publicidad es un convenio en el cual una empresa o proveedor se compromete a realizar la publicidad para un particular, empresa o institución con el fin de proporcionar los servicios, productos, actividades o ideales que ofrece a la población en general. Otro concepto menciona que es aquel por el cual un enunciante encarga a una agencia de publicidad la creación, ejecución y preparación de una publicidad determinada a cambio de un precio fijado, entendiendo por agencia de publicidad a la persona física o moral que se dedique a crear, preparar, programar o ejecutar publicidad. Su fundamento legal lo establece el Código de Comercio. En su artículo 1 menciona que los actos comerciales solo se regirán por lo puesto en este código y demás leyes aplicables mercantiles. En el artículo 2 establece que a falta de las disposiciones de este ordenamiento y demás leyes mercantiles aplicables, serán aplicables los actos de comercio, las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal. En México existe una gran cantidad de normas secundarias que regulan la publicidad en sus distintos espacios de acción y que protegen a sus receptores y competidores, las cuales son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición jurídica ni administrativa, sino en los casos de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Igual menciona que es inviolable la libertad de escribir o publicar escritos sobre cualquier tema, y establece que ninguna ley o autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. La Ley Federal de Radio y Televisión indica que será ilícita la publicidad que utilice expresiones, imágenes, frases, escenas que vayan en contra de las buenas costumbres, que afecten a la moral y que causen la corrupción del lenguaje y todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas o discriminatorias de las razas, al igual que la publicidad que incite la violencia, la que no respete los horarios de transmisión de productos como bebidas alcohólicas, tabacos, entre otros. La Ley General de Salud en materia de publicidad nos menciona que no se puede realizar publicidad que propicie atentar o poner en riesgo la seguridad o integridad física o mental o dignidad de las personas. Igual menciona que no se puede establecer comparaciones entre productos cuyos ingredientes sean diferentes cuando por ello pueda generar riesgos o daños a la salud. Ley Federal de Protección al Consumidor. El objetivo de esta ley es promover los derechos y culturas del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. En México será ilícita la publicidad que induzca o pueda inducir a errores o confusiones por su inexactitud, es decir, la publicidad engañosa. La Ley Federal de Competencia Económica prevé como ilícitos los casos en que se dañe, disminuya, limite o impida el principio de libre competencia. Cuida de que la publicidad no atente en contra de la dignidad de las personas, de sus valores o de los derechos y garantías constitucionales, específicamente en lo relativo a su integridad física. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la publicidad prevé lo referente a la calidad sanitaria, origen, pureza, conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo de los productos, así como también cuando la información publicada puede inducir a error, exagere las características o propiedades de los productos o servicios. El Reglamento de Publicidad para Alimentos, Bebidas y Medicamentos menciona que la publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas
no deberán desvirtuar ni contravenir las disposiciones que en materia de educación nutricional, higiene y salud que establezca la Secretaría. Por otra parte, menciona que la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir mensajes precautorios sobre la condición del producto, así como mensajes promotores de una buena alimentación equilibrada o de fomento de buenos hábitos higiénicos. Por otra parte, la Ley de Bancos menciona que la Comisión Nacional Bancaria podrá ordenar la suspensión de la publicidad que realicen las instituciones de crédito cuando a su juicio implique inexactitud o competencia desleal ante las mismas, o que por cualquier otra circunstancia puede inducir a error respecto a sus operaciones y o servicios. La Ley de Propiedad Industrial menciona que todo acto que se lleve a cabo en contra de los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal en materia de publicidad ilícita y trae consigo una sanción administrativa, al igual que intentar o lograr desprestigiar otros productos. Más que nada, la regulación publicitaria busca que haya congruencia entre los estudios realizados y los servicios que ofrece, así como evitar las prácticas riesgosas de la detección de los servicios fraudulentos y evitar la publicidad engañosa. Elementos del contrato. Los elementos del contrato se clasifican de la siguiente manera. Entre los elementos de la existencia tenemos el consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades para crear obligaciones y derechos, y este se integra por dos elementos que son la oferta y la aceptación. La celebración de un contrato inicia con la oferta que hace el proponente. Consiste en una declaración de voluntades que al ser aceptada da vida al contrato. La aceptación debe corresponder exactamente a la propuesta. Según el Código de Comercio menciona que la aceptación podrá ser tácita, es decir, siempre y cuando no exista comportamiento alguno que denote lo contrario. Otro elemento de la existencia es el objetivo, el cual se divide en directo e indirecto. El directo es la creación de derechos y obligaciones, y el indirecto puede ser una presentación de dar, un hacer o una obtención. Ahora mencionaré los elementos que dan validez al contrato. El primer elemento de la validez es la capacidad. Al igual que en los contratos civiles, es la aptitud que tienen las personas para hacerse titulares de derechos y obligaciones. Por lo tanto, el artículo 5 del Código de Comercio menciona que es capaz de celebrar un contrato toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratarse y obligarse, y que a quienes las leyes mismas no prohíbe. En otras palabras, serán capaces todas aquellas personas que no se encuentren exceptuadas por el derecho común, es decir, que no incurran en ninguno de los supuestos de incapacidad. Otro elemento de la validez es la ausencia de vicios en el consentimiento. En los contratos de este tipo, el consentimiento puede ser viciado cuando se presenta el error, el dolo o la violencia. El error es la creencia equivocada o falsa de la realidad. El dolo consiste en el empleo de sugestiones o artificios para inducir al error o mantenerlo en él. Por lo tanto, la violencia consiste en el empleo de la fuerza física o amenazas para obtener el consentimiento cuando ello implique peligro de perder la vida, la libertad o en gran parte el patrimonio de la persona sobre la cual se ejerce o en su caso sus descendientes, cónyuge o parientes hasta el segundo grado. El último elemento que da validez a este tipo de contrato es la licitud en el objetivo, motivo, fin. Respecto al objetivo, este puede integrarse por un dar o un hacer. En el caso que consista en una obligación de dar, el objetivo deberá existir en la naturaleza del comercio. Cuando el objetivo sea un hecho, deberá ser posible y lícito. Será imposible el hecho cuando sea incompatible con alguna ley. Para elaborar este tipo de contratos, se debe seguir conforme a la siguiente estructura. Como primer elemento tenemos el proemio. Es el encabezado del contrato, donde se determina la naturaleza jurídica del contrato, nombre de las partes que intervienen en la celebración del mismo, el carácter que adquieren los contratantes en razón de la naturaleza del contrato y por último, en el caso de que las partes o ambas sean representadas, deberán señalarse el nombre y cargo de los representantes.
El segundo elemento son las declaraciones. En esta parte del contrato es donde los contratantes dan a conocer su naturaleza y personalidad jurídica, es decir, especifican si son persona física o moral, su objetivo social o jurídico, el nombre y cargo que desempeñan los representantes en el caso que existieran y la forma en que acreditan su personalidad. La manifestación o declaración de lo que desean hacer a través del contrato que están celebrando y el domicilio legal, el que se designe para efectos del contrato. El tercer elemento son las cláusulas. Las cláusulas constituyen la parte del contrato en donde las partes indican el objeto del mismo, su naturaleza jurídica, también podría incluir el precio o costo, la vigencia, las garantías que se otorguen para su cumplimiento, las cláusulas de rescisión y, en su caso, la relación laboral, la jurisdicción a que se someten, los derechos y obligaciones que tendrán como consecuencia de la celebración de dicho contrato. Aquí se podrán incluir todas aquellas cláusulas que las partes consideren pertinentes. El último elemento para la elaboración de este tipo de contratos es la suscripción. En esta parte, los contratantes deberán indicar el lugar y la fecha en que se suscribe el contrato, el nombre y cargo de las personas que firman por cada una de las partes. Ahora mencionaremos las causas que dan extinción a este tipo de contratos publicitarios. Puede ser por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes, por el mutuo consentimiento o terminación de la obligación. Los contratos de publicidad se clasifican de la siguiente manera. Contrato de publicidad o de orden publicitario. Es aquel contrato por el cual el enunciante encarga a una agencia de publicidad mediante contraprestación la ejecución de la publicidad y la creación, preparación o programación de la misma. Contrato de difusión o tarifa publicitaria. Aquel por el cual, a cambio de una contraprestación fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en favor de un enunciante o agencia a predeterminar la utilización publicitaria de unidades de tiempo o espacio disponible y a desarrollar actividades técnicas necesarias para lograr el resultado publicitario. Contrato de creación o de obra publicitaria. Es aquel contrato por el cual, a cambio de una contraprestación, una persona física o moral se obliga a favor de un enunciante o agencia a idear y elaborar un proyecto de campaña publicitaria, una parte de la misma o cualquier otro elemento publicitario. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Sus comentarios los voy a responder a la brevedad posible. Que tengan un buen día. Created using Powtoon.